A Donald Trump se le está complicando esta guerra comercial que inició ya hace unos cuantos días. Y es que no se esperaba que frente a su all-in o a su órdago, China reaccionara de esta forma. Y ya vimos cómo Donald Trump, que se sentía muy seguro poniendo aranceles a diestro y siniestro y luego en el último momento retirándolos, con China no ha funcionado porque China no se ha callado, no se ha quedado quieto, sino que le ha puesto los mismos aranceles prácticamente que a Estados Unidos. Y eso ha generado, ya lo comentamos, un terremoto financiero, monetario, y no sabemos hasta qué punto le va a pasar una mala jugada a Estados Unidos. Veíamos también cómo Donald Trump quería negociar con el presidente de China, Xi Jinping, siempre me cuesta mucho decir su nombre, pero esa llamada no llegaba y al fin y al cabo hemos visto cómo ha tenido que ser la administración Trump quien haya tenido que acudir al gobierno chino para poder negociar. Hasta el momento en el que estoy hablando, pues no sabemos hasta qué punto han llegado a algún acuerdo, pero todo sigue inestable, pero ciertamente más tranquilo que la semana pasada. Sin embargo, las cosas se le están poniendo feas, como decía, porque el dólar se ha depreciado muchísimo, aunque bueno, alguien podría decir que era un objetivo de Donald Trump, está por ver, pero no es solo eso, la bolsa sigue descalabrada en Estados Unidos, vemos como la inversión en manufactura, que era lo que presumiblemente quería conseguir Donald Trump, está cayendo. Vemos también cómo hay un miedo tremendo que está materializándose en una venta masiva de bonos públicos estadounidenses, así que la verdad es que está la cosa que arde todavía y vamos a comentarlo, pero de momento, como digo, esto está en el aire, no sabemos en qué va a acabar la cosa. Fijaos, vamos a empezar por la evolución de los aranceles, porque yo sé que muchos se pierden con este tema, ya que hemos tenido cada día, incluso cada hora, anuncios contradictorios y sobre todo nuevos anuncios. La escalada esta de aranceles que le puso Estados Unidos a China fue contestada por la misma China con aranceles casi la misma proporción. Aquí podéis ver que actualmente, sumándolos todos, los de Estados Unidos a China sumarían un 147 y pico por ciento. Es una locura, o sea, eso no tiene sentido. Ningún producto chino que se venda en Estados Unidos pagando un impuesto así pueda ser rentable, me imagino, ¿vale? No creo que vaya a ser rentable ni sea competitivo. Y los de China, fijaos que ya van por el 134%, o sea, esto de nuevo ha sido una escalada, ahora te lo subo, ahora me lo subes tú, ahora te lo subo, y están en unos niveles que, como podéis ver ahí, es que no tienen ningún tipo de comparación ni paragón con tiempos anteriores, ¿no? Así que está la cosa que arde, no sabemos en qué va a acabar esto. Hemos visto ya unos nuevos movimientos por parte de Donald Trump, echándose hacia atrás, lo hemos visto hace muy poquito tiempo, además con algunos productos como los electrónicos, los vamos a comentar ahora, pero en términos generales, fijaos cómo acabó la cosa. Traigo este gráfico porque me parece muy chulo, ya que después del día de la liberación, pues mucha gente dijo, son un montón de aranceles supuestamente recíprocos, que luego, después de la pausa que anunció, o pausa parcial que anunció Donald Trump, pues bajaron en muchos países. Pero ahí tenéis que, aunque algunos países como Vietnam pasaran del 46% al 10%, el peso de las exportaciones de Vietnam en Estados Unidos pues no son muy importantes, y cuando tú ponderas por el peso de cada uno de estos países, fijaos lo que tenemos. México y Canadá, que se han quedado iguales porque ni siquiera recibieron los aranceles recíprocos, es el 25% ese que se anunció hace mucho tiempo, que hay algunos productos perdonados por ahí, exentos, pero luego está China, ahí tenéis China, que es la barra roja, o sea que es tremendamente importante para el comercio de Estados Unidos, y ha pasado del 54%, que era el día de la liberación, ¿vale? Justamente el día de la liberación con esos aranceles recíprocos, y ahora va por el 145%. Cuando tú haces la ponderación de todos los países, aunque la Unión Europea haya pasado del 20% al 10%, aunque Corea del Sur haya pasado del 25% al 10%, cuando tú haces la ponderación, resulta que el arancel promedio de Estados Unidos te da superior, te da más alto que el que había el mismo día de la liberación. Esto también lo lanzo de cara a criticar a esos medios y analistas que dicen que la pausa ha relajado todo. Cuidado, porque a lo mejor a la Unión Europea y a Vietnam le ha venido muy bien, sin ninguna duda, pero a los estadounidenses, a los consumidores estadounidenses, no le ha venido bien esto.
¿no? Ha venido un poco peor, como ahí podéis ver. Es verdad que este gráfico no está actualizado con las últimas noticias que hemos tenido, de que se perdonan los productos electrónicos como los teléfonos móviles, ahora veremos por qué, bajaría muchísimo, pero esta barra, pero al menos que tengamos en cuenta que eso de pausa, cuidado, porque es muy relativo, ¿no? Aquí tenéis un meme que también tenemos que reírnos de todo esto que está pasando, porque si no sería muy triste, de cómo Donald Trump y el Xi Jinping estarían subiendo la apuesta una y otra vez hasta que se hicieran muy muy viejos. Aquí tenéis esta viñeta muy graciosa de Donald Trump diciendo ahora 7000% y el otro ahora 8000%, ya absolutamente ancianos y decrépitos, ¿no? Esto es otro meme que ha compartido la embajada de China en Estados Unidos, no sé si lo habéis visto, pero es muy gracioso. Fijaos, ahí sale el tío Sam pegándole a un random, porque no tiene por qué ser chino, pero bueno, nos imaginamos que es a un chino, le pega un mazazo y luego dice, oye, no respondas, serás recompensado, ¿no? Y le trae una piruleta y dice, venga, ahora abre tu boca, abre la boca y le mete de nuevo el mazazo en la boca. Esto es un meme que ha tuiteado la embajada de China para revelar que no se fía de Estados Unidos, que Estados Unidos ha dicho, sí, no respondas a mis aranceles, pero si no lo hace sería peor, ¿vale? Esa es la idea de China, que están a tope con esto. Hemos visto muchas declaraciones de dirigentes políticos del país asiático, fijaos, diciendo, nosotros hemos estado aquí por más de 5000 años y Estados Unidos no ha estado en casi ninguna de esas, o sea, en un momento muy pequeño en proporción a esos más de 5000 años, y dice, y nosotros esperamos sobrevivir por otros 5000 años. ¿Que Estados Unidos nos pone aranceles y nos afecta? Pues vale, muy bien. Nosotros seguiremos a lo nuestro y sobreviviremos a Estados Unidos. Fijaos, bueno, a Estados Unidos no dice, pero dice que sobrevivirán otros 5000 años. Están a tope. No se sabemos si esto es parte de la estrategia de negociación o si de verdad quieren ir a hierro con Estados Unidos, pero la verdad es que lo parece, ¿no? Y músculo financiero tiene. Oye, los aranceles tan elevados a China le vienen muy mal a la economía china, hay que decirlo, ¿eh? Pero también muy mal a Estados Unidos, o sea que serían dos gigantes peleándose y saliendo muy mal parados, y parece que, no sé si es el orgullo o qué, pero China no está dispuesto a tragar, como sí ha ocurrido con el resto de países de forma muy destacada en la Unión Europea, ¿no? Aquí tenéis otro meme que me ha gustado mucho, generado con inteligencia artificial, pero bueno, es un meme diciendo Donald Trump, all in, ¿no? En una partida de póker, me lo juego todo, y sé que te vas a asustar, porque es un órdago, ¿no? Es un farol, pero tú te lo crees. Y se ve como el presidente de China dice, venga, lo acepto, ¿no? Y entonces ya absolutamente rayado Donald Trump diciendo, madre mía, ¿y ahora qué hago yo con mi partida? Que tengo una basura de cartas, ¿no? En fin, dejamos los memes aparte, como decía, para hacer un más análisis serio. Donald Trump sí que se ve que tiene ganas de hablar, negociar y llegar a algún tipo de acuerdo, ¿eh? Lo hemos visto en algunas declaraciones. Donald Trump confía en lograr un acuerdo con China, pero advirtió a Pekín, a Beijing, no le conviene seguir tomando represalia. Tenemos más memes, os había dicho que ya habíamos acabado, pero no, aquí tenemos más. Fijaos, Donald Trump esperando la llamada de Xi Jinping, porque es él el que quiere hablar, pero no quiere bajar, humillarse, por así decirlo, ¿no? Siendo él el que llame. El régimen de China instó también a Estados Unidos a cancelar por completo los aranceles recíprocos, ¿no? O sea, respondiendo, a lo mejor negociamos, pero lo primero que tienes que hacer es quitar estos aranceles recíprocos, que son una locura. Y la verdad es que lo que hemos conocido hoy es que ha sido Donald Trump el que ha dado un paso atrás, otro nuevo paso atrás, una nueva desescalada de todo esto, como se adelantaba antes. Os leo, la administración del presidente Donald Trump eximió a los teléfonos inteligentes, los smartphones, computadoras y otros dispositivos electrónicos de sus llamados aranceles recíprocos, lo que beneficia a Apple y a los consumidores. Y a otras empresas, como veremos, ¿no? Esto reduce el arancel a China del 125%. ¿Por qué Estados Unidos le perdona estos aranceles a estos productos en particular? No hace falta que lo diga, ¿verdad? Aquí tenéis las importaciones, o sea, lo que compra Estados Unidos a China para el año 2024. Fijaos qué paliza le da los componentes electrónicos y eléctricos, ¿vale? De equipamiento electrónico y eléctrico concretamente al resto de productos, ¿eh? Estamos hablando de cantidades muy muy elevadas en comparación con la siguiente, que sería maquinaria, reactores nucleares, ¿no? Lo de boilers de evaporación, no sé muy bien exactamente qué es, pero sería la traducción, ¿no? Y luego tenemos los juguetes, los juegos, cosas de deporte, plásticos, en fin, veis que está todo bastante lejos
de lo que son el sector este eléctrico. Por eso le ha perdonado, porque Donald Trump va muy gallito, pero luego tonto no es. Y dice, no sé si por pura voluntad, por pura iniciativa propia o porque le hacen mucha presión, pero dicen, no pongas aranceles tan elevados a, por ejemplo, los componentes electrónicos, porque si no, se nos cae todo lo que tenemos montado, ¿no? Entonces, fijaos que anunció eso, pero bueno, aquí tenéis también que viene muchísimo de China, ¿no? O sea, no solo que son importaciones, porque aquí se puede ver, no, estos son importaciones de China. Bueno, entonces no es solo para Estados Unidos importante, sino que también la cantidad que le compra a China es la inmensa mayor parte de lo que compra Estados Unidos fuera, ¿no? Vemos que para las videoconsolas, por ejemplo, es el 86%. De todas ellas se las compra China. Monitores de televisión, casi el 80%. Juguetes, casi el 76%. Smartphone, el 73%. Bueno, ahí lo tenéis todos los datos por si queréis ojear un poco, ¿no? Por eso ha relajado el tema. ¿Quiénes son las grandes beneficiadas? Apple y Nvidia, que serán las que le habrán dado más presión y esfuerzo a convencer a Donald Trump? Probablemente, ¿no? Y aquí vemos de nuevo el capitalismo de amiguete. Así funciona el capitalismo, ¿no? Las grandes empresas que tienen mucho poder se acercan porque tienen recursos y medios para ello al gobernante y le dicen, oye, a mí líbrame del mal o dame ayudas, en este caso es líbrame del mal, y lo han conseguido, ¿no? Así funciona el capitalismo. Hay gente que tiene pajaritos en la cabeza y dice, no, esto es el capitalismo de amiguete. No, esto es así siempre, porque tener poder económico te permite tener mucha influencia, y las grandes empresas como Apple y Nvidia pues pueden lograr esto. Así que no hemos conocido, seguramente nunca conoceremos un capitalismo que funcione con todo el mundo con la misma cantidad de influencia. Es absolutamente imposible. Fijaos, el secretario de Comercio de Trump dice hoy, porque esto es una noticia de hoy, que las exenciones arancelarias a productos electrónicos son temporales. Ahora son temporales, ¿vale? Primero anunciaron que se le iba a perdonar y ahora que son temporales. Y acabo de ver una noticia, ¿vale? Hace un poco, diciendo, Trump dice que los semiconductores, los ordenadores y los smartphones de China estarán sujetos ahora al 20% de aranceles, ¿no? O sea que es como noticias que vienen y van, contradictorias, cambios todo el rato. Es una incertidumbre sin parar, no tiene ningún tipo de sentido. Esto es una locura. Normal que los mercados financieros estén tan locos. Ya os digo, como siempre comento, que los mercados financieros prefieren una mala noticia a incertidumbre, porque una mala noticia se pueden posicionar en corto, en largo y tal, saben lo que hay. A lo mejor pierde dinero, pero saben lo que hay. Y la incertidumbre es qué demonios va a pasar. Y esto va para arriba, para abajo, como ahora veremos con los indicadores, ¿no? Y fijaos que Trump ahora dice, ¿vale? Esto ha sido una noticia hace menos tiempo, que ahora los semiconductores pues estarán exentos de los aranceles más altos de China. O sea que esto es un no para, ¿vale? Para arriba, para abajo, no sabemos. A mí me da rabia seguir la actualidad, porque como va cambiando tanto, este vídeo mañana ya estará obsoleto. Pero la clave es entender que esto es un despiporre, es una montaña rusa, y hay muchísima incertidumbre. Además, también hemos conocido hace poco que China ha suspendido las exportaciones de algunas tierras raras, de minerales de tierras raras, que son cruciales para los coches, para los semiconductores y para industrias aeroespaciales, ¿vale? O sea, que sería que China, que controla además algunas de estas tierras raras, tiene casi el 80 o 90% de todas ellas, las controla, ¿vale? El suministro, ¿vale? Por las cadenas globales de producción y de comercio, y resulta que suspende las exportaciones. O sea, ojito con esto, que no sé hasta qué punto esto es cierto, ni cuándo se va a llevar a cabo, ni nada, pero supondría cargarse de nuevo digo, como ocurrió en pandemia. En pandemia era porque estaban todos encerrados, todos los chinos, ¿no? Sobre todo. Pero aquí sería porque directamente no venden las tierras raras. Así que volvería a ser una bomba nuclear en el suministro de productos a nivel internacional, ¿no? Aquí tenéis un tuit que resume un poco lo que hemos tenido. Primero, aranceles recíprocos, entre comillas. Luego, que la pausa esa parcial y la tenemos al 10%. Luego 50% de aranceles a China. Luego 90, luego 104, luego 125, luego 145. Ahora los productos electrónicos quedan exentos. Ahora podrían volverse atrás. En fin, esto es un follón. Y vamos a ver qué pasa con los mercados. Ya hemos visto cuáles son las noticias que tenemos hasta el momento. Ahora vamos a ver cómo están reaccionando los mercados, que de momento es lo que más rápido reacciona. O sea, voy a traeros también algunas variables de economía real, pero la clave es que para ver qué está ocurriendo en la economía real hay que esperar. Empleo, industria, manufactura, hay que esperar al menos un mes, porque
Todo esto de momento está muy reciente y lo único que reacciona así a corto plazo son los mercados financieros. Ya lo vimos, la bolsa se pegó un batacazo tremendo, luego volvió a subir con esa pausa entre comillas o pausa parcial, pero luego volvió a bajar y ahora mismo sigue bajando, ¿eh? Está un poco estabilizada, pero significa que hay gente que se sigue llevando sus inversiones de la bolsa porque no se fía de lo que puede ocurrir en Estados Unidos. Ya comentamos que en un primer momento todo ese dinero se lo iban llevando a deuda pública estadounidense, considerada normalmente valor refugio a nivel internacional, pero a partir del día que entraron en vigor los aranceles recíprocos en todo el mundo, empezó a bajar. Y en el momento en el que China reaccionó y contraatacó, empezó a bajar y ya comentamos que eso es una señal muy rara, muy anómala y extraordinaria porque parece que el dólar ya no es un valor refugio. Perdón, el bono público de Estados Unidos no es un valor refugio y por lo tanto ya no se demandan tantos dólares, que también se empiezan a depreciar. Lo podéis ver también en esa gráfica que es la línea naranja, ¿vale? El dólar depreciándose, ese es el dólar index, que es con respecto a una canasta de monedas importantes, no solo con respecto a una moneda. Aquí podéis ver la evolución de ese dólar index y fijaos, desde el día de la liberación, o mal llamado día de la liberación, o como lo queráis ver, no ha hecho más que descalabrarse y sigue ahora mismo bajando su cotización, que le viene bien para Estados Unidos, para vender cosas fuera y para tener menos déficit comercial, que parece que es lo que quiere Donald Trump, pero al mismo tiempo esto es el síntoma de que ya la gente no está confiando tanto en el dólar, que siempre ha sido la reserva hegemónica del sistema monetario y financiero internacional. Así que mucho cuidado con esto, porque era un privilegio exorbitante de Estados Unidos y ahora mismo está en riesgo. Y parece que Donald Trump se lo quiere cargar y veremos a ver si lo logra hacer. Fijaos, aquí tenéis el incremento tan exagerado de la prima de riesgo o tipo de interés de la deuda pública estadounidense en 10 años y en 30 años. En 30 años incluso ha subido más y a una velocidad más rápida, porque suele ser el valor refugio ese que dice, yo sé que durante 30 años me va a estar dando intereses y sin ningún tipo de problema porque Estados Unidos no va a quebrar. Pues nada, ahora han aumentado muchísimo los tipos de interés. Es verdad que alguien podría decir, bueno, pero están como antes del 2025, pero ese de nuevo era un momento en el que ganó Donald Trump con lo mismo y sobre todo lo que preocupa es la velocidad a la que crece, ¿no? Ahora que lo acabo de mirar, está la cosa mucho más tranquila, no están subiendo los tipos de interés, pero esto es una anomalía, como decía, que le ha llevado a mucha gente a pensar, estos son los chinos vendiendo deuda pública estadounidense, porque los chinos tienen un montón y ahora están en esta negociación así tan enconada, serán los chinos, pero yo me he encontrado este gráfico que te revela cuál es la cotización, no del dólar index, que es en relación a un montón de monedas, sino con cada una de ellas. Y fijaos que tenemos aquí que el dólar se está depreciando con respecto al euro, con respecto a la libra, con respecto al franco suizo. ¿Veis? Esas líneas hacia abajo, que podéis ver, esas flechas azules hacia abajo, pero con respecto al yuan chino apenas se está depreciando. O sea que si hay venta, que claramente hay venta de bonos públicos estadounidenses, no están siendo los chinos, están siendo otros extranjeros, curiosamente, ¿no? Esto va en línea con lo que yo ya pronosticaba o preveía la semana pasada, que decía, no creo que sean los chinos no les conviene, que tienen un montón de dólares invertidos en deuda pública estadounidense, si luego lo sacan de ahí, ¿qué hacen con ellos? Es que no tienen, de verdad, China sigue ganando dólares y dólares por su superávit comercial y lo que les interesa es colocarlo en algún lado que le dé rentabilidad. Entonces quitarlos de la noche a la mañana de forma tan brusca no le convenía. Veremos a ver por qué están el resto de actores extranjeros vendiendo, que desde mi punto de vista tiene más que ver con la margin call de las que hablaba el otro día, que directamente tienen que vender deuda pública para obtener liquidez y hacer frente a las cláusulas de algunos contratos, ¿vale? De opciones que os comentaba, que con miedo a que el dólar se haya quedado, no sé, fuera de toda esta hegemonía que siempre ha tenido, o que la deuda pública estadounidense no sea fiable, porque obviamente sigue siendo muy fiable. Aquí podéis ver la anomalía de que al mismo tiempo que el dólar va cayendo y se va depreciando, la prima de riesgo, los intereses de la deuda pública, en este caso a 10 años, va subiendo tanto, ¿vale? Podéis ver en el gráfico cómo van siempre de forma paralela, conjunta, y resulta que desde el día de la liberación lo que tenemos es una bifurcación.
una tijera aquí. Y esto es lo raro, esto es lo extraordinario, lo anómalo, lo que hay que vigilar de cerca porque no sabemos muy bien a qué se puede deber. A lo mejor es que ya como Estados Unidos está cargando su credibilidad, la gente ha perdido la confianza y de verdad va a dejar de ser el dólar la moneda hegemónica. Yo la verdad que tengo mis dudas, pero es como Donald Trump siga por este camino, vamos a acabar ahí, desde luego. Pero yo creo que antes le harán retroceder. Fijaos, algunos días ha habido una venta masiva de bonos públicos que no ocurría desde 2019, ¿vale? Por irnos a un año anterior, el más cercano posible. O sea que estamos hablando de venta masiva de deuda pública estadounidense. Y fijaos que si todo ese dinero que están sacando de la bolsa no se va a la deuda pública estadounidense, ¿a dónde se está yendo? Aquí lo podemos ver, o al menos una pista de a dónde se está yendo, al oro, ¿vale? Salvo unos días de la semana pasada que empezó a caer y estuvo 2 o 3 días cayendo, tampoco mucho, ha vuelto a crecer y fijaos que ya está en unos niveles tremendos. O sea, quizás aquí no se ve bien, pero está subiendo al mismo tiempo que la bolsa estadounidense está cayendo. Y fijaos, como curiosidad, la gente que dice el Bitcoin también es un valor refugio equivalente al oro, pues no estamos viendo que opere así, porque el Bitcoin también ha caído mucho y ahí sigue hundido, no sigue subiendo, ¿eh? Entonces parece que la gente se fía más de dejarlo en el oro, que no te da rentabilidad, a dejarlo en Bitcoin, que es verdad que tampoco te da rentabilidad, pero prefieren el oro al Bitcoin. Y como os digo, aunque no dé rentabilidad, lo prefieren antes que en la bolsa estadounidense. Y aquí tenéis pues este crecimiento tan loco del oro, ¿vale? Lo vemos un poco así a largo plazo, alejándonos, y es que desde los últimos años ha aumentado muchísimo su valoración, ¿eh? El oro siempre ha sido bastante inestable, pero lo que estamos viendo en los últimos años puede ser un nuevo síntoma de que el dólar pues se está descomponiendo. Recuerdo que empezó a aumentar ahí, no sé si lo podéis ver, con la invasión de Rusia a Ucrania, porque Estados Unidos congeló los dólares que tenía el Banco Central de Rusia y dijo ya no los puedes usar. Y es como, perdona, teníamos un pacto aquí y lo ha roto. ¿Por el tema de la guerra? Vale, pero fijaos que esto genera mucha desconfianza a hacerte con dólares y luego te los pueden congelar en cualquier momento, ¿no? Cuando nos vamos a las variables reales, y ya aquí entramos en la parte final del vídeo, hay señales contradictorias. Hay algunas que te señalan o te indican que no están cambiando las cosas, como por ejemplo esto, que es el comercio marítimo, ya sabéis que es súper importante para el comercio internacional, y lo último que he visto es que el comercio no se ha inmutado, o sea, no se ha percatado, ha permanecido inmóvil, inmutable. Seguimos viendo cómo los barcos siguen saliendo con los contenedores al mismo ritmo que antes. Entonces, me imagino que también pues tienen aquí los pedidos hechos de hace un montón de tiempo, o no quieren, no sé, retroceder en sus envíos, porque a lo mejor todo esto se reconduce rápido, no lo sé, la verdad, pero este indicador no está dando guerra, no está dando problemas. Los indicadores que sí dan aquí algún miedo son como el tema de la incertidumbre, ¿no? Ya lo hemos comentado, es lo que más está en el aire, lo que más se ha disparado, fijaos, por encima de la incertidumbre que generó la pandemia del COVID. O sea, poca broma esto, ¿no? Y si nos alejamos todavía más en el tiempo, está por encima de la incertidumbre que generó el Brexit, por encima de la gran crisis financiera del año 2008 y por encima de los atentados del 11S en el año 2001. O sea que esto es muy loco. En esto sí que Donald Trump se ha llevado la palma ya, sí, que sí, de todos los acontecimientos históricos, y es en incertidumbre. Claro, un tío que no se sabe muy bien lo que quiere hacer y que un día dice una cosa y al día siguiente otra, y que encima no tiene ningún tipo de sustento económico. Así que es normal que la incertidumbre sea lo que está más disparado, ¿eh? ¿Qué pasa con las expectativas de inflación? Con lo que la gente, los agentes económicos creen que va a pasar con los precios. Fijaos, se ha disparado muchísimo, ¿eh? Muy por encima de lo que ocurrió en 2021 y 2022, que vimos una espiral inflacionaria muy importante. La gente pensaba que iba a aumentar mucho la inflación hasta el 5%, y resulta que ahora mismo la gente piensa que va a aumentar más del 6%, ¿vale? En promedio. O sea, estamos hablando de que son solo expectativas, es verdad, pero esto ayudan a marcar los precios futuros, ¿eh? Si los empresarios creen que los precios van a subir, pueden actuar en consecuencia y adelantarse y a subir los precios de sus productos, con lo cual será una profecía autocumplida, ¿no? Si nos vamos atrás, o sea, nos echamos hacia atrás de nuevo, vuelo de pájaro, para ver cómo podemos comparar esto del 6,7% que se encuentra ahora estas expectativas de inflación a un año, ¿vale? Con el indicador de la Universidad de Michigan, fijaos
que habría que retrotraerse hasta los años 70 del siglo pasado para encontrar unos valores superiores. Los años 70 del siglo pasado ya sabéis que estuvieron marcados por las guerras en el Oriente Próximo, con todo lo de Israel, Egipto, la OPEP, el cartel, o sea que fue todo muy loco, que disparó muchísimo los precios y ahora las expectativas están casi en los mismos niveles. Además, lo raro es que está ocurriendo ya en todos los sectores ideológicos, porque vemos como el total, que es la línea negra, pues sí, está muy elevada, casi en el 7%. Los demócratas piensan que la inflación todavía va a ser superior al 8%. Tenemos que los independientes piensan que va a ser un poquito menos que el promedio, pero resulta que hasta los republicanos, ¿vale? Hasta los republicanos ya están empezando a verle las orejas al lobo y a pensar que la inflación va a subir. Es verdad que de momento, muy poquito, como podéis ver ahí, la línea roja, pero oye, que ya hasta los republicanos están perdiendo un poquito de confianza en el plan de maestro de Donald Trump, ¿no? El sentimiento de la confianza del indicador del sentimiento del consumidor, perdón. ¿Cómo está evolucionando? Aquí lo tenéis. Muy bajo, muy bajo. Muy cercano a lo que se vivió en el año 2022 con la crisis inflacionaria. Si nos vamos atrás en el tiempo, hablaríamos de que es equivalente a lo del año 2008 y a otras grandes crisis y recesiones que hemos sufrido o ha sufrido Estados Unidos a lo largo del tiempo, ¿no? Ahí veis los años 70 de nuevo, en los 80, algunas como el año 2001 también, pero está todo fatal. Bueno, el año 2001 no, perdón, ese estaría alto, pero sí que hubo una recesión y es equivalente al año 2008. Vamos con indicadores que son ya más de economía real. El turismo que recibe Estados Unidos. Fijaos, los europeos han dejado de ir de visita a Estados Unidos. O sea, a mí este indicador me ha sorprendido mucho porque yo podría entender que la gente dijera, bueno, ahora que está Donald Trump y haciendo deportaciones y con todo este lío, pues no vaya a visitarlo. Pero estas caídas es que me parece un poco loca, ¿eh? Son variaciones interanuales de visitantes a Estados Unidos por país de origen. Fijaos, Austria, Dinamarca, Alemania, Islandia. Lo que pasa es que es un país pequeño, es normal que la variación sea mayor. Noruega, España también, Suecia, Reino Unido, todos bajando muchísimo. Y esto sí que es economía real. Es menos gente yendo a Estados Unidos y gastando allí en alojamiento, en comercio, en lo que sea, ¿vale? Entonces ya vemos cómo esta incertidumbre de Donald Trump va a tener un reflejo y una materialización al menos en el negocio del turismo, ¿no? Y fijaos, aquí tenemos la evolución de las vacantes. Ya os traje el otro día otro indicador parecido, pero aquí tenemos que las vacantes están cayendo en Estados Unidos de una forma muy rápida a final de marzo. Y esto es, oye, pues las empresas, por lo que sea, ya no quieren contratar o no están buscando empleados. Esa es la clave, ¿no? Vacantes es que tienes un puesto que quieres ocupar en tu actividad, en tu negocio y lo tienes disponible para alguien, pues aquí están cayendo las vacantes. Las empresas parece que quieren esperar a ver qué ocurre con todo esto, ¿eh? Problemas típicos de la incertidumbre. Además, la actividad manufacturera de Estados Unidos se contrae por primera vez este año. Ya hemos visto este indicador, os lo comenté, ¿vale? Pero lo que no habíamos visto es que es la inversión en manufactura, que es muy curioso. O sea, resulta que desde que Donald Trump ha sido elegido y se ha puesto a anunciar aquí todas sus medidas, que él quiere conseguir que Estados Unidos se industrialice otra vez, resulta que está ocurriendo lo contrario. Y que lo que vemos aquí es que fue desde que Biden empezó a gobernar cuando Estados Unidos se empezó a industrializar, sobre todo por los planes del AIRA y del CHIPS que tantas veces hemos comentado en este canal, que eran inversiones masivas en infraestructura, como reacción a la pandemia y luego a la crisis energética, que era una buena forma de estimular la actividad económica, mejorar tu infraestructura y tal. Bueno, pues desde Donald Trump esto va a la baja. Por el Doge, por la motosierra de Elon Musk, por incertidumbre. Tenemos aquí que Donald Trump está haciendo exactamente lo contrario de lo que quiere lograr. Es que es tremendo, Estamos viviendo de verdad en una especie de distopía, sobre todo en Estados Unidos, porque no se entiende nada de esto. Y fijaos, ya para ir terminando, cuando le preguntas a los estadounidenses si Estados Unidos estaría mejor si fuesen los estadounidenses los que trabajasen en la manufactura, resulta que todos los estadounidenses te dicen, o el 80% de todos los estadounidenses te dicen que sí, y más del 80% de todos los republicanos te dicen que sí. Pero cuando les preguntas a ellos mismos si estarían dispuestos a trabajar en la manufactura, solo el 20 y poco por ciento
te respondería que sí. O sea que volvemos con este puzzle que no se puede resolver, que es que Donald Trump quiere reindustrializar el país, pero la gente no está dispuesta a trabajar en las industrias, ¿vale? Porque encima buena parte de las que se quiere volver a recuperar son de bajo valor añadido, ¿no? Como el textil, así que en esa nos encontramos. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero la verdad es que pinta mal, porque incluso aunque a día de hoy Donald Trump diga, venga, doy marcha atrás en todo, ya esto tendría un cierto impacto en precios, en cierto desabastecimiento, en pérdida de empleo. Entonces, como lo previsible es que no vaya a haber una desescalada total, de momento vamos a tener efectos negativos que ya se están viendo, como lo comentábamos, pero todavía estamos muy cerca de lo que está ocurriendo y habrá que alejarse, esperar un tiempo para poder hacer un análisis más serio y más completo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.